Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 14 del Evangelio según San Marcos. Un capítulo extenso con muchos mensajes, con muchos relatos sobre el arresto de Jesús y muchas cosas más. Por ejemplo, versículo 1 al 9, Jesús es ungido con perfume caro por una mujer en Betania. Versículo 10 y 11, Judas Iscariote planea traicionar a Jesús. Versículo 12 al 25, Jesús celebra la última cena con sus discípulos. Versículo 26 al 31, Jesús predice su muerte y resurrección. Versículo 32 al 52, Jesús es arrestado en el huerto de Getsemaní, un momento duro, difícil. Versículo 53 al 65, Jesús es juzgado por el Sanedrín. Y aparece también allí la negación de Pedro. Todo esto sucede en el capítulo 14. No voy a tener todo el tiempo de leerlo porque es extenso, pero sí debes hacerlo tú en tu estudio personal. Ya lo he hecho, ahora estoy grabándote esta reflexión, pero invitándote, motivándote a que estudies la Biblia por tu propia cuenta, que leas la palabra del Señor y descubras todos los secretos y todos los mensajes que Dios tiene para tu vida. Porque estos son mensajes del Señor. 5 aplicaciones sacamos de este capítulo 14 de Marcos. Primero, debemos mostrar amor y devoción a Jesús como la mujer que lo ungió con perfume caro, costoso. Segunda aplicación, debemos estar alertas a las tentaciones y no traicionar a Jesús como lo hizo Judas. Tercera aplicación, debemos recordar y celebrar la última cena como un símbolo de la comunión con Jesús y anuncio de su segunda venida. Cuarta aplicación que sacamos del capítulo 14 de Marcos, debemos estar preparados para enfrentar pruebas y dificultades como Jesús en el huerto de Getsemaní. Y quinta aplicación que sacamos de este capítulo, debemos ser valientes y no negar a Jesús como lo hizo Pedro, sino mantenernos firmes, convencidos de la fe en la cual hemos creído, firmes en el camino del Señor, como la brújula al polo, firmes, fieles, leales, no alejarnos ni separarnos de Cristo Jesús. Varias preguntas para hacernos respecto a este capítulo 14. Primero, ¿cómo puedo mostrar mi amor y devoción a Jesús? Segundo, ¿qué tentaciones debo evitar para no traicionar a Jesús? Tercero, ¿qué significa para mí la última cena y cómo puedo celebrarla en mi vida también? Cuarta pregunta, ¿cómo puedo estar preparado para enfrentar pruebas y dificultades? Y quinta pregunta, ¿qué me impide ser valiente y confesar a Jesús en mi vida? Preguntas importantes que nosotros debemos hacer en nuestra vida y poder llegar a una seguridad, a una certeza, convicción en Cristo Jesús y seguirle sin desanimarnos, sin dejarnos arrastrar ni dudar de los caminos del Señor. Te invito entonces a leer la Biblia. Dice Marcos 14. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Nótese bien, estaban pendientes, interesados en tomar prisionero a Jesús, pero les preocupaba más lo que pensaran la gente. Esto es terrible. Estaban preocupados o pensando en no hacerlo al público para que la gente no empezase a hablar malas cosas acerca de ellos. Se preocupaban más de lo que pensaran la gente, más no de lo que pensara Dios. Y esto suele suceder hoy día también. Muchas personas se preocupan por lo que diga el pastor, por lo que digan los hermanos, y cuando están ante los hermanos viven su vida bien consagrada. A veces me he dado cuenta que uno llega a casa de hermanos y están escuchando una música extraña que no adora a Dios, y cuando uno llega inmediatamente uno se da cuenta que ellos cambian inmediatamente o apagan la música, se esconden de las personas, del pastor. ¿Y yo quién soy? Un ser humano, no soy Dios, no soy Jesús, pero la gente tiene miedo de que los otros vean lo que hacen. Nos preocupamos por lo que piensan los demás, pero ¿ya te has puesto a pensar qué piensa Jesús? ¿Qué piensa Dios de lo que estás haciendo? ¿Qué piensa Dios de lo que estás viendo?
¿Qué piensa Dios de lo que estás escuchando? Entonces dejemos de preocuparnos tanto por lo que piensen los demás y más bien centrémonos en lo que piense Dios. Aquí estos hombres, fariseos, sacerdotes, notes bien, eran los sacerdotes, líderes del pueblo, pero estaban buscando todo para tomar a Jesús prisionero. Y eso que eran los líderes espirituales, los que debían conducir al pueblo al camino de Jesús. Ellos eran los que tenían que hacerlo, pero no lo hicieron. Y ahora el versículo 3 al 9 aparece el relato de Jesús cuando es ungido por una mujer humilde. Mira, que no tenía el cargo de sacerdotisa ni líder del pueblo en la parte espiritual, pero que sí entendió lo que era Jesús y entonces hizo algo maravilloso. Los discípulos, especialmente Judas, él se incomodó con esto, porque dijo, ese dinero se pudo haber utilizado mejor para ayudar a los pobres. Y Jesús le dice, no, mira, esta mujer hizo lo mejor. Ustedes a los pobres siempre los tendrán, pero a mí no. Esto es importante y una lección valiosa para aquellos que hoy quieren utilizar los recursos del Señor a su conveniencia, como Judas. Dice, es que dar el diezmo a la iglesia, eso es para los pastores, que esto y aquello, yo mejor lo doy a los pobres. Eso es pensar como Judas. Es estar utilizando el dinero del Señor a tu conveniencia, como tú lo quieras. Y no es así como dice la Biblia, querido hermano. Muchas personas, incluso adventistas del séptimo día, tienen problemas con el diezmo y hablan y atacan el diezmo y dicen que no es bíblico y que el diezmo ellos lo pueden utilizar y hacer como quieran. Puedo ir a comprar un mercado con el diezmo y es mejor, y dárselo a una persona necesitada, eso es mejor. Esas son personas que piensan como Judas, solamente en lo que ellos creen y quieren utilizar los recursos de Dios a su manera. Pero ¿ya te has puesto a pensar, querido hermano, qué pensará Dios de una actitud de esa? ¿Que estás siendo infiel? ¿Que estás robándole? ¿Y que estás utilizando sus recursos como tú quieres? No, el Señor Jesús te ha dicho qué es lo que debes hacer y dónde debe ir el diezmo. Él ya lo dijo en su palabra. Si tú no quieres creer y no quieres hacerlo, eres tú mismo. Pero no quiere decir que porque tú empieces a sacar tus conclusiones y tus textos y tus argumentos, entonces ya con eso es válido. No, porque la Biblia es clara y lo ha dejado estipulado. Así que este relato nos enseña una grande lección de humildad y de obedecer y darle todo a Cristo Jesús, darle todo a Él. Y luego Jesús les dice a ellos en versículo 9, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Interesante. Exaltó a esta mujer por lo que hizo. Por eso dice la Biblia, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y ahora viene el versículo 10 y 11 donde Judas empieza a hacer tratas para entregar a Jesús y va a los sacerdotes para negociar con ellos, como si Jesús fuese un artículo de venta o no sé. Pero eso es lo que hace Judas, porque él estaba interesado era en el dinero. ¿Te das cuenta, querido hermano? El dinero es la raíz de todos los males y por dinero se entregó a Cristo Jesús. Luego viene el versículo 12 en adelante hasta el versículo 25, donde Jesús instituye la cena del Señor. Interesante ese relato. Te invito para que lo leas y puedas descubrir esas grandes lecciones que Dios tiene para tu vida. Versículo 26 al 31. Jesús anuncia la negación de Pedro porque Él les dice, mira, todos se van a escandalizar cuando me tomen, todos se van a escandalizar. Y entonces Pedro le dice, no Señor, esto no va a ser así. Aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré, estaré contigo, Señor, seré fiel. Y Jesús le dice, Pedro, de cierto te digo que antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y Pedro insiste y le dice, Señor, versículo 31, él le dice, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, aseguraron. Pero ¿qué pasó cuando llegó la prueba? Huyeron. Pedro huyó y es aquí donde se cumple. Esto lo leímos más especialmente allí en Mateo capítulo 26. Tú puedes ir allí para que puedas entender un poquito más y algunas cosas, algunos textos de Elena de White que leí en esta reflexión. Puedes devolverte y escucharlo una vez más. Estoy solamente haciendo un resumen porque esto ya lo hablamos en Mateo, pero tú puedes devolverte. Sin embargo, mira, Jesús está diciéndole a Pedro aquí
que lo importante no es lo que piense, porque nosotros tenemos buenos propósitos. En Mateo 26, 41, Jesús les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando dice el espíritu se refiere a la mente. Con nuestra mente nosotros queremos ser fieles a Dios. Y aquí vemos a Pedro. En su mente él quería ser fiel a Dios. Y le dijo: Señor, si yo tengo que morir, moriré, pero no te negaré. Ese era el propósito de Pedro, era su mente. Pero la carne, ¿cómo era? Débil. Y entonces cuando llegó la prueba, y esa primera prueba fue en el versículo 32 al 42. No voy a ahondar en esto porque ya lo leímos en Mateo 26. Allí pude ahondar mucho en este relato de Jesús orando en el Getsemaní. Es muy interesante. Si tú quieres escuchar una vez más esa reflexión, hazlo, porque es importante que podamos entender más. Mira, Jesús allí en primera prueba a Pedro, Jesús lleva, Marcos da más características acerca de los discípulos. Dice: tomó consigo a Pedro, a Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Le dijo a estos 3 discípulos. Allí estaba Pedro. Pedro había dicho: Señor, yo estaré contigo, si es posible morir, moriré, pero no te negaré. Y ahora vino la primera prueba. Jesús le dijo: ora por favor, ora, necesito oración. Y cuando vuelve donde él está, ¿qué está haciendo Pedro? Dormido. Por eso es que Jesús lo llama y le dice: Simón, duerme, versículo 37, ¿no has podido velar una hora? ¿Por qué llama a Simón? Porque Simón fue el que dijo: Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, pero no te voy a negar. Y entonces ahora Jesús, como un llamado de atención, le dice: Pedro, ¿no que ibas a estar dispuesto? ¿Qué pasó, Pedro? ¿Por qué duermes? ¿No has podido velar ni siquiera una hora? Por eso es que le dice: velad y orad, versículo 38, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Con tu mente tú tienes muchos propósitos. Con tu mente quieres ser fiel a Dios. Pero es que no solamente es la mente, no solamente es lo que tú quieras. Necesitas velar, necesitas orar, porque tu carne es débil. Mira, tú quieres ser fiel, tú quieres seguirme, pero te llega la debilidad y caes. Y 3 veces sucedió. 3 veces Jesús dejó a Pedro y a los otros 2 discípulos orando, y 3 veces estaban dormidos. Entonces no entendían muy bien lo que Jesús les pedía. Luego, versículo 43 al 50, viene el momento del arresto de Jesús. Jesús les dice: levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Ya se acabó el tiempo de orar. Les dije que oraran y no lo hicieron. Ya se acabó, levantaos, porque viene el que me entrega. Y el versículo 51 al 52 aparece algo interesante en Marcos, que en Mateo no lo registra. Dice: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Interesante este relato que solamente aparece aquí en Marcos. No se sabe a ciencia cierta quién es este joven. Algunos afirman que era Juan Marcos, el autor de este libro, pero solamente son conjeturas y suposiciones, porque no sabemos exactamente quién es este joven. Podría ser Juan Marcos, como te dije, y él estaba allí cerquita, porque los discípulos ya habían huido, todos se fueron, huyeron, pero este hombre tal vez iba siguiendo allí de lejos. Sin embargo, como te dije, no tenemos certeza y no podemos confirmar y afirmar que sea X o Y persona. Lo cierto es que allí el relato lo presenta. Y es interesante. Ahora, versículo 53 en adelante hasta el versículo 65, aparece Jesús ante el concilio, el juicio que se le hace a Jesús, y empiezan a condenarlo. Y mira lo interesante y lo triste del relato. Los sacerdotes, que eran los líderes del pueblo, pero estaban tan interesados en condenar a Jesús, estaban violando y quebrantando todas las normas, porque primero ellos empezaron a acusar y a levantar falsos testimonios contra Jesús, quebrantando directamente el mandamiento de Dios. Y ellos predicaban acerca de cumplir la ley de Dios estricto. Eran muy estrictos en cumplir la ley, pero ellos mismos ahora la estaban quebrantando, nótese bien, porque trajeron falsos testigos para que hablaran en contra de Jesús. Estos estaban quebrantando directamente la ley del Señor. Pero estos falsos testigos, aunque eran muy convincentes, sin embargo, dice el texto bíblico, puedes leer, no voy a leerlo yo, pero tú puedes leer, y allí dice que no concordaban los testigos con sus testimonios, no concordaban, o sea, estaban distorsionados, diferentes, por eso no tenían valor, no tenían peso. Luego entonces el sacerdote le pregunta: ¿eres el Mesías? Y él le dice: yo soy.
y allí lo abofetean, pero el sacerdote hace algo y dice el texto que él se rasga las vestiduras. Como te dije, en Mateo 26 pude extenderme más y tú puedes ir a devolverte allí para que escuches ese relato de lo que significa que el sacerdote rasga sus vestiduras. Y allí leí unos textos de Elena de White que decía que al rasgarse las vestiduras era algo que no podían hacer los sacerdotes. Incluso el Señor les había pedido a ellos que no participaran en duelos. Por ejemplo, a Aarón, cuando murieron sus hijos, Dios le dijo: no vas a llorar. No podía ser luto, duelo. El sacerdote representaba a Cristo y debía estar siempre esbelto, siempre lleno de vigor, de fortaleza, a pesar de las calamidades y las crisis. Y él no podía rasgarse las vestiduras, aunque el rasgarse las vestiduras era algo común que representaba tristeza, amargura, dolor intenso. Esto lo hacían las personas, pero el único que no lo podía hacer era el sacerdote. Y aquí el sacerdote lo hizo, y dice Elena de White, esto que hizo el sacerdote, rasgarse las vestiduras, dio fin a su sistema sacerdotal de humanos. O sea, allí terminó. Él debió ser excluido del sacerdocio al rasgar las vestiduras. Pero como estaban interesados en juzgar y condenar a Jesús, no le prestaron atención. Sin embargo, Dios sí le prestó atención, y hasta allí, el rasgarse la vestidura de este sacerdote, hasta allí llegó el ministerio sacerdotal humano, y ahora comienza el de Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Es interesante, por eso te digo, devuélvete al capítulo 26 de Mateo y vuelve a escuchar esa reflexión, porque allí doy más detalles acerca de esto. Ahora solamente estoy recontando, resumiendo. Luego viene el versículo 66 al 72 y termina el relato de Marcos 14 hablando sobre la negación de Pedro, la verdadera prueba. Pedro había dicho: Señor, si es posible morir, moriré, pero no te negaré. Y Jesús le dijo: Pedro, antes que el gallo cante, tú me habrás negado. Y ahora llega el momento de la prueba. Él debía testificar y hablar acerca de Jesús, pero vaciló y negó 1 y 2 y 3 veces. Y no solamente negó, mira lo sorprendente del relato, no solamente lo negó, sino que él empezó, dice el texto bíblico, versículo 71, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien me hablas. Maldecir, a negar a Jesús, qué terrible. No que había dicho que se iba a mantener, no que había dicho que aunque todos se escandalicen, él no se escandalizaría, no que había dicho que si era posible morir, moriría, pero no lo negaría. Primero huyó y ahora lo negó. Entonces, ¿dónde estaba ese hombre que había prometido? ¿Te das cuenta? Por eso Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Con tu mente, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Querido hermano, esto es un mensaje para nosotros. Hoy nosotros tenemos propósitos y de ser fieles a Dios, pero nuestra carne es débil. Por eso necesitamos orar, entregarnos a Dios. Pedro vaciló, pecó, cayó bajo. Sin embargo, tuvo la oportunidad de levantarse. Cosa diferente pasó con Judas, porque Judas, en vez de buscar el perdón, la reconciliación de Cristo, él fue y se ahorcó. Y fueron dos resultados totalmente diferentes, aunque el pecado es similar, pero los dos tuvieron resultados diferentes. Uno se arrepintió de corazón, Pedro, y pudo recibir restauración y perdón de Dios. Judas, lamentablemente, no. Él sintió remordimiento, dolor por lo que había hecho, pero no sintió arrepentimiento genuino, no sintió tristeza, ni pidió perdón a Jesús, sino que él fue y ese sentimiento de culpa lo hizo ahorcarse y acabar con su vida. Querido hermano, es importante entonces que nosotros busquemos a Cristo Jesús. Has caído, has fallado, has cometido errores, no importa cuán grande sea el error que hayas cometido, Cristo te puede perdonar, pero tú debes acudir a Él, debes ir a Él, debes buscar su presencia, debes buscar su rostro. Recuerda, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Necesitamos orar, entregarnos al Señor y permitir que Él dirija nuestras vidas. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!